Ok, ahora sí me escucho. Ahora sí me escucha. O se sigue escuchando cortado. No se entiende nada, profe. Bueno, no vamos a batallar. Bueno, no voy a batallar más, chicos. Voy a conectarme desde el celular. Denme un momento. Listo, buenas noches. Ahora, ¿cómo me escuchan? Profe, ahora sí. Ok, muy bien. Bueno, sí voy a estar conectada desde el teléfono, entonces va a ser un poco más tedioso. Vamos a ver. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo lo que era el pronombre. Hoy vamos a ver otro tema de gramática que es igual de cortico, es el adverbio. Ya como vieron, ya les mandé la presentación ahí eh, para que lo puedan ver y lo puedan imprimir. Ok, vamos a ver. Voy a compartirles la presentación. Como les digo, estoy desde el celular. Entonces, listo, entonces vamos a ver el adverbio. El adverbio y su clasificación. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de adverbio, igual como lo vimos con con el pronombre. ¿Ok? Entonces, el adverbio son ciertas palabras que nos ayudan a complementar, es un complemento del verbo dentro de la oración, que nos ayuda a dar más información sobre la acción que se está dando en la oración, valga la redundancia. Entonces, por ejemplo, me gusta mucho, poquito, nada, tenemos como verbo gustar, ¿verdad? Los diferentes adverbios en esas oraciones, ahí tenemos tres, mucho, poquito o nada. Los tres adverbios nos ayudan a complementar ese verbo gustar. ¿Ok? Entonces es la función del adverbio, complementar al verbo, darnos más información sobre sobre la acción que está sucediendo. Ayer Luis y Marcela fueron a un concierto. Tenemos que el verbo es fueron. ¿Ok? ¿Quiénes fueron? Luis y Marcela. ¿A dónde? A un concierto. Nos da más información de que fueron cuando ayer. De que fueron ayer al concierto. Entonces, vean cómo el adverbio me da em, un complemento, mayor información de cómo está sucediendo el verbo. En la tercera oración tenemos allí bailaron mucho. El verbo, ¿cuál sería el verbo ahí? Bailaron. Bailaron. Ajá, muy bien. Bailaron. Entonces, tenemos ahí dos adverbios. Nos dice la cantidad en la que bailaron, es decir, mucho, y dónde, allí.
tenemos ahí dos adverbios que me ayudan a complementar ese verbo bailar. ¿Ok? Entonces, los adverbios nos van a señalar circunstancias o complementos del verbo. Entonces, hay adverbios que nos ayudan a responder la palabra cuándo sucedió, cuándo pasó, o la pregunta cómo sucedió, cómo pasó, dónde sucedió, cuánto. Todas estas palabras son respondidas, todas esas preguntas son respondidas con diferentes adverbios. Entonces, podemos encontrar adverbios de cantidad, adverbios de lugar, adverbios de modo. Pero todos nos van a ayudar a señalar distintas circunstancias del verbo. Es decir, en el adverbio, para poder identificar los diferentes adverbios, es importante que identifiquemos en la oración el verbo y ver qué complementa ese verbo, qué circunstancia hay en la oración con respecto a ese verbo. Acá tenemos los primeros adverbios que son de lugar. Cada uno de estos adverbios, conforme su nombre, el mismo nombre nos dice qué es lo que nos va a, o qué circunstancia es la que nos va a dar sobre el verbo. Entonces, por ejemplo, en el examen a ustedes les van a poner varias oraciones y tienen que identificar. Y si en la oración les dicen, en la pregunta les dice que son adverbios de lugar, entonces ya ustedes van a saber qué son adverbios que me indiquen dónde sucedió el verbo. Tenemos diferentes adverbios de lugar, como aquí, debajo, cerca, adelante, arriba, abajo, ahí, allí, acá, lejos, detrás, dentro. No es obligatorio que ustedes aprendan cada uno de estos adverbios porque hay muchísimos. Y además que uniéndolos a todos sus tipos, pues van a ser muchos más. Entonces, con la pregunta y con el tipo o el nombre que tiene el adverbio, lo vamos a poder identificar. Entonces, por ejemplo, el adverbio de lugar me va a decir dónde, va a responder a la pregunta dónde. ¿Dónde sucede? ¿Dónde sucede el verbo? ¿O dónde está sucediendo el verbo? Y así vamos a poder identificar el adverbio de lugar. Algunos ejemplos: afuera está nevando. Tenemos el verbo nevar. ¿Dónde está nevando? Afuera. Doctor, me duele acá. Duele es el verbo. ¿Dónde le duele? Acá. Vamos juntos hasta allá. ¿Vamos a dónde? Allá. ¿Dónde, verdad? Responde la pregunta ¿dónde? Has puesto un cubo de hielo dentro de tu vaso. ¿Dónde está ahí el adverbio de lugar en esa oración? Dentro. En dentro. Muy bien. ¿Por dónde se encuentra la entrada al shopping? ¿Dónde está ahí el adverbio? ¿Dónde? ¿Dónde? Muy bien. Esos son adverbios de lugar. ¿Ok? Ahora vamos con otros tipos de adverbio, que es el adverbio de tiempo. Me va a indicar cuándo. ¿Cuándo sucede? Hoy, ayer, mientras, cuándo neva, todavía, siempre, nunca, mañana, luego, anteriormente, nos indica cuándo. ¿Ok? Entonces, ejemplo, actualmente en mi casa vivo con mi mamá y mi hermano Rodrigo. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo en la primera oración? Vivo. ¿Cuál es el adverbio que me acompaña a esa acción? Actualmente, profe. Actualmente. Muy bien. Necesito que me ayudes ahora
por favor. ¿Dónde está ahí el adverbio en la 2? El adverbio de tiempo, Ahora. ahora. Anoche tuve una pesadilla horrible. ¿Cuándo tuviste la pesadilla? Anoche. Vean que también podemos hacernos la pregunta. Y al hacer la pregunta con la oración va a tener esa respuesta. Entonces ahí va a ser o vamos a poder identificar el adverbio. El anterior era los tiempos de lugar. Entonces, y en estos son adverbios de tiempo. Anteriormente a que naciera mi hermanito Ignacio, yo era hija única. ¿Dónde está el adverbio en esa tercera oración? Anteriormente. Antes de vivir en esta casa, nosotros vivíamos en un departamento. Antes, ¿ok? Vean que responde a la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo viviste? ¿Cuándo tuvo la pesadilla? ¿Cuándo me ayudaste? Y en el de lugar era dónde. Vamos con el tercer adverbio, el tercer tipo, que son los adverbios de modo. Nos indican cómo están sucediendo cómo está sucediendo la acción. Entonces, ¿cuáles son los adverbios de modo? El cómo, así, adrede, el adrede casi no lo utilizamos nosotros, el despacio, quedito, fuerte, alto, bien, mal, rápido, peor, mejor. Es el modo en el que está sucediendo el verbo. Mi hermana canta mejor que yo. ¿Dónde está el verbo? Canta. Canta. ¿Ok? ¿Qué palabra acompaña a ese verbo cantar? Y que me indica el cómo está sucediendo ese verbo. Recuerden que en el modo me indica cómo sucede, cómo canta. Mejor. Mejor. Ajá. Candela ha hecho sus deberes muy rápido. ¿Cómo ha hecho sus deberes? Muy rápido. Muy rápido. Rápido. Carlos habló con Susana calmadamente. ¿Cómo habló? Calmadamente. Compraré aquí rápidamente. ¿Cómo compraré? Rápidamente. Adverbio de lugar, preguntamos dónde. Adverbio de tiempo, preguntamos cuándo. Adverbio de modo, preguntamos cómo. Adverbio de cantidad, que estamos viendo ahorita, preguntamos cuánto. Más, menos, mucho, poco. Vean que el mismo nombre nos lo dice, nos indica la cantidad en la que se está dando la acción. Apenas son las 5, no te vayas. Apenas sería ahí el adverbio de cantidad. Aquella camisa costaba menos que esta. Menos tenemos el adverbio de cantidad. Ayer dormí mucho más que hoy. Mucho, el adverbio de cantidad que me indica cuánto durmió. Corrimos muy lento hoy. ¿Cuánto corrimos? O lento. Aquella camisa costaba menos que esta. ¿Cuánto costaba? Menos. ¿Ok? Entonces, estos son los adverbios de cantidad que me indican el cuánto del verbo. Luego vamos con los adverbios de orden que, como lo dice el nombre, me indica el orden de la acción. Entonces, primeramente, primero, últimamente, sucesivamente, son algunos adverbios de orden, los que más se utilizan, ¿verdad? Porque hay muchos más. Pero los que más se utilizan son esos, primeramente, últimamente, sucesivamente y primero o segundo.
son aquellos que me indican el orden en el que está sucediendo la acción. Ejemplo, fue detenido y posteriormente llevado a prisión. ¿Dónde está el verbo en la primera oración? Posteriormente. Posteriormente. Muy bien. En la segunda, entró primero en la meta. Primero. Primero, muy bien. Y en la tercera, primeramente déjenme decir que me siento muy mal. Primeramente. Mal, ¿qué sería? ¿Qué tipo de adverbio sería mal? ¿De cuál? ¿Qué tipo Modo. de modo? Muy bien. ¿Cómo me siento? Mal. Muy bien. Luego vamos con los adverbios de afirmación, que los adverbios de afirmación, como lo dice, afirman. Me afirma algo. Sí, cierto, ciertamente, también, indudablemente, asimismo, verdaderamente. Me afirman la acción. ¿Ok? Ciertamente el día del estreno se agotaron las entradas. El adverbio sería ciertamente. Efectivamente tiene una importancia de primer orden. Efectivamente, el adverbio de afirmación. Verdaderamente me gusta este lugar. Verdaderamente sería el adverbio de afirmación. Igual, me afirman algo. Vean que cada uno de los tipos de adverbio que hemos visto, el mismo nombre me indica qué es lo que va a indicar o a representar o la circunstancia que nos va a dar sobre el verbo. Y los adverbios de negación, que son todo lo contrario a los anteriores, que me niegan algo. No, nunca, jamás, tampoco. Nunca me sentí tan bien como hoy. Nunca tenemos el adverbio de negación. Tampoco es la cuestión más importante que traté en mi vida. Tampoco es el adverbio de negación. No puede ser que siga sin llamarme. Ahí tenemos el adverbio no. Vean que la palabra no funciona como adverbio, así como en el adverbio de afirmación, la palabra sí. ¿Ok? Sí puede ser adverbio de afirmación y no adverbio de negación. Y los adverbios de duda que pues expresan duda sobre la acción que se está realizando. ¿Acaso? Quizá, quizás, tal vez. Es algo de lo que no estamos seguros. Nos expresa duda de esa acción. ¿Acaso tienes prisa? ¿Acaso? El adverbio. Aparentemente está todo resuelto. Aparentemente no estamos seguros. Definitivamente no tengo fuerzas para rendirme. Definitivamente. ¿Ok? En este caso, vamos a ver. Ok. Ahí. En los adverbios de duda, vea que son también bastante pocos, pero son los que más se utilizan. Igual, expresan duda, nos expresan algo de lo que no estamos seguros en relación al verbo. Todos los adverbios están relacionados al verbo. ¿Por qué? Porque expresan circunstancias o, o complementos del verbo. ¿Tienen dudas hasta acá? ¿Con algún adverbio? Ok, entonces, en el primer ejercicio, lo que van a hacer es identificar qué tipo de adverbio es el que está en la oración o el que está subrayado.
de qué tipo de adverbio pertenece, si de lugar, de modo, de tiempo. Y en el ejercicio número 2 van a elegir el adverbio que más se adecue a la oración. ¿Ok? Solamente se puede usar cada adverbio una vez. Es decir, si ya usaron de modo, entonces solamente ese de modo van a utilizar, no lo pueden repetir. ¿Ok? Entonces, en el primero, el adverbio, identificar el tipo de adverbio. Y en el número 2, ver cuál de todos los adverbios o los tipos que ya vimos es el que más se adecue a la oración. Obviamente con la oración que tenga sentido, ¿verdad? Que mantenga su sentido. Ok, vamos a ver. Son las 8:37. Bueno, en menos de 20 minutos. Supongo que ya han terminado los dos ejercicios. ¿Ok? Traten de hacerlo a conciencia, lo que se acuerden, no importa si no se acuerdan, pero por lo menos ver que sí entendieron el tema y que sí logran identificar los diferentes tipos. ¿Ok? Igual nos quedan 10 minutos en este momento para la primera parte de la reunión y cuando se cierre, entonces me dan un chance para guardar la grabación e iniciar la siguiente reunión para revisar y hacer la práctica con el marque con X. Ok, lo que voy a hacer es mandarles ahorita una captura de la práctica, sin embargo ya ustedes la tienen ahí en la presentación. Para que la tengan. Y dejar de compartirles aquí el celular.